Por el dial 101.9 FM, Radio Valeria, presentamos Vida Plena, un programa diferente con un enfoque diferente. Vida Plena. Analizaremos materias de suma importancia para la familia y la comunidad. Vida Plena. Estilo de vida saludables. Vida Plena. Confianza en Dios. Les invitamos a compartir con nosotros una vida plena. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Piris y estoy con mi compañero Isaac. Es un gusto poder comunicarnos con ustedes. Entonces, en este momento nos gustaría empezar a estudiar la Biblia y mediante el estudio que se llama Pasos de Fe. Hoy comenzaremos con la lección número 1 y la lección como título tiene una pregunta: ¿quién es Dios? En la Biblia dice: el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Esto se encuentra en Jeremías 10:10. Entonces, para comenzar, ¿qué es Dios para nosotros? En muchas culturas sabemos que Dios está representado como una energía, una fuerza sobrenatural que deambula por el universo, tal vez por el mundo también, pero como algo distante y no personal con cada persona. Entonces, ¿Dios es realmente esto? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura sobre esto? Muchas gracias, Pablo. De hecho, eso es lo que nosotros ahora vamos a estudiar. Como decía Pablo, las diferentes culturas nos muestran un Dios distante, pero en la Biblia podemos encontrar a un Dios personal, a un Dios que se despojó de su divinidad para venir a este mundo y se quiere relacionar con la humanidad. Es súper interesante porque deja de lado las diferentes concepciones, ¿verdad?, de lo que muchas veces el mundo entiende como Dios. Entonces vamos a ver en este estudio cómo Dios se relaciona con el ser humano, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de su carácter, a través de la misericordia. Y también vamos a ver un poco acerca de la divinidad, que tiene que ver con la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cómo estas tres personas se relacionan entre sí. La idea es, a partir de estas ideas, estudiar en la palabra de Dios y conocerlo cada vez más. Y muchas veces esos conceptos que tenemos acerca de Dios los podemos ir despejando, ¿verdad?, encontrando respuestas a través del estudio que vamos a realizar. Así que les damos nuevamente una cordial bienvenida y comencemos con este estudio. Muy bien. Entonces, en este estudio tiene diferentes preguntas. Y la primera pregunta dice: ¿cómo describe la Biblia a Dios? Tenemos dos versículos para responder esto. El primero se encuentra en Salmo 86:15. Y dice: Salmos 86:15 dice: Pero tú, Señor, eres Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Aquí podemos extraer algunas ideas en relación a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta de manera directa? Nuevamente, ¿cómo describe la Biblia a Dios? Aquí en estos versículos podemos distinguir que dice: es un Dios compasivo, un Dios misericordioso y un Dios lento para la ira o tardo para la ira y grande en amor y fidelidad. Podemos ver que son atributos preciosos, ¿verdad?, acerca de lo que es Dios. Y también el otro versículo que se encuentra en Primera de Juan 4:8 nos da un poquito más de esta respuesta. Y dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios es en esencia el amor puro, el amor completo, ¿verdad? Un amor que escapa a nuestro alcance.
La definición que nosotros tenemos de amor no se compara con el amor que Dios es realmente. Un amor que no espera algo a cambio, un amor que lo entrega todo, absolutamente todo, por un ser que no sabe si va a corresponder o no a ese amor. Entonces aquí podemos ver, responder un poco acerca de la primera pregunta. ¿Cuáles son los atributos de Dios o cómo la Biblia describe a Dios? Entonces ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Y dice así: ¿qué versículos bíblicos explican el significado que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? En Mateo 28:19 tenemos una de estas respuestas. Bueno, Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí podemos ver la mención de estas tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es súper interesante porque la comisión es enviar a los discípulos para que ellos bauticen en esos nombres. Muy bien, y el siguiente versículo que también explica esta pregunta se encuentra en 2 de Corintios 13:14, y es muy interesante lo que dice. Dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces es interesante saber que cada una de estas personas de la deidad, de la Trinidad, funcionan de una manera diferente, pero juntas en comunión para el beneficio de la humanidad. Entonces tenemos la primera parte, que es la gracia del Señor Jesucristo. También el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Cada persona, como dije anteriormente, nos ayuda en una parte muy importante a nosotros. Entonces, juntos, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañan a mejorar nuestra vida y a realmente comunicarnos con Dios y hacer el plan de redención para todos nosotros de una forma muy efectiva. Y es, agregando un poco esta idea, como dijo Pablo, estas personas trabajan en pro de la humanidad, en pro de nuestra salvación. Es un misterio muy interesante que estas tres personas son uno, en propósito y en importancia. Muy bien. Continuemos con la pregunta número 3, que dice: ¿por qué es importante entender a Dios como una unidad? Esta pregunta tiene respuesta en 3 versículos, y el primero está en Deuteronomio 6:4. Vamos a buscar en nuestra Biblia, igual los invitamos a ustedes, a que podamos buscar Deuteronomio 6:4, que dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hay otras versiones que dice: escucha, oh Israel, el Señor uno es. Muy bien. Aquí podemos ver este mismo concepto que hablamos anteriormente acerca de estas tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero que en el fondo en este versículo resumen que ellos son uno. En Isaías 45:5 también dice algo similar. Dice: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Es muy interesante que Dios recalca nuevamente que Él es uno solo, separado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para trabajar por nosotros, pero es uno solo, y fuera de Él no hay otro Dios. Y también en Efesios 4:6 tenemos otra respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 4:6. Es súper importante que siempre tengamos nuestras Biblias a mano. Ella es la que nos habla a nosotros. Efesios 4:6. Dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces, Dios es uno solo, y la unidad que muestra la Biblia nos dice que Dios es uno para todos.
en todos y por todos también. Así es. Como pudimos ver en esta primera parte, primero vimos los atributos de Dios, un Dios misericordioso, tardo para la ira, ¿verdad? Su esencia es el amor, Él es amor, ¿verdad? Y hay muchos más atributos dentro de la Biblia de cómo representa a Dios. Y también pudimos ver las tres personas de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es súper importante entender esto para que comprendamos cuál es el rol que tiene Dios a través de estas tres personas en el plan de salvación. Entonces podemos ver que Dios en su misericordia, en su amor, nos dejó un plan perfecto de salvación. Está todo estructurado para la salvación del hombre. No hay nada que se escape a la vista de Dios. Entonces nosotros podemos acceder a Él si sabemos que es un Dios amoroso, que su carácter es el amor. ¿Qué nos impide a nosotros que podamos seguir acercándonos a Él? Muy bien. Vamos a seguir estudiando las siguientes temáticas. Quédense en pantalla y estamos de vuelta inmediatamente. Muchas gracias. Muy bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con este importante estudio de la palabra de Dios y vamos a ir inmediatamente a las siguientes preguntas. Vamos a leer la pregunta número 4, que dice así: ¿cómo podemos conocer mejor a Dios en nuestra vida diaria? Y vamos a pedir a Pablo que pueda buscar Jeremías capítulo 29, versículo 13. Dice así: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Qué importante que es que Dios dice que lo podemos buscar y podemos encontrarlo, pero con una condición, que lo busquemos realmente de todo corazón, ¿verdad? Muchas veces nosotros buscamos a Dios en momentos que tal vez necesitamos su ayuda, ¿verdad? Estamos en un problema que nos supera, o tal vez sentimos la necesidad de Dios, pero buscarlo de todo corazón va más allá. Va en buscarlo también cuando estemos bien y cuando estemos mal, de forma sincera. Exactamente. Vamos a buscar ahora Santiago capítulo 4, versículo 8, que dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores,
Límpiense las manos, ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Hay algo muy importante en la primera parte del versículo que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hay una promesa inmediata. Quiere decir que cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, lo vamos a encontrar inmediatamente. Dios no se va a demorar en aparecer. Y el siguiente versículo que también responde esta pregunta se encuentra en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y dice así, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Qué interesante es que nuevamente Dios nos dice que confiemos en Él completamente, no en nuestra propia inteligencia o nuestros propios planes, sino que le demos a Él todo y el poder de realizar todo en nuestra vida y vamos a ver grandes resultados. Él allanará nuestra senda, nuestro camino. Muy bien. Y la siguiente pregunta, que es la número 5, dice así, ¿qué papel juega Dios en favor de nuestra salvación? El primer versículo se encuentra en Juan 3:16. Vamos a buscar Juan 3:16. Es uno de los versículos más conocidos que hay en la Biblia, uno de los más conocidos. Y dice así, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué papel cumple o juega Dios en el plan de salvación o en nuestra salvación? Entonces, el versículo dice, Dios nos amó tanto, Dios Padre, que envió a su único Hijo, al único Hijo. Intenten comparar esta idea con la familia, un padre y sus hijos. ¿Es fácil desprenderse de los hijos? Más aún si el padre sabe que el hijo va a morir. Es tremendo, pero Dios envió a su Hijo por amor a la humanidad. Y también el Hijo vino por amor a nosotros, porque los dos trabajaban en conjunto por el plan de salvación. Esto fue un plan de salvación elaborado por ellos mismos para la salvación del hombre. Y como dice al principio, fue todo por amor, para que por fe nosotros podamos aceptar esa salvación, ese perdón, esa restauración y tener vida eterna y no perdernos. Muy bien. Y otro versículo que también explica esta pregunta se encuentra en Efesios 2, 8 y 9. Y dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Qué podemos hacer nosotros para salvarnos? Nada. Dios ya lo hizo todo. Nosotros solo podemos aceptar o no aceptar. Entonces, qué maravilloso regalo, como dice aquí, dado por gracia. Algo que no merecemos, pero de igual manera Dios nos dio para nosotros. Y esto no es por obra, para que ninguno piense que por mérito propio uno fue salvo, sino que todo el mérito se lo debemos a Jesús, quien cargó con nuestros pecados en la cruz. Y el último versículo se encuentra en Tito 3:5. Bueno, en Tito 3:5 sigue respaldando esta idea. Tito 3:5 dice así, Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Dios nos salvó a nosotros no porque nosotros hayamos hecho algo bueno. En otra parte de la Biblia dice, por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay nada que nosotros podamos hacer para nuestra salvación. Muchas veces se entiende esta idea con que entre más cosas nosotros hacemos en la vida diaria o en algún momento que tiene que ver con obras de amor, de misericordia hacia otras personas, yo estoy agradando a Dios para que Él me salve. Pero en realidad no es así. Las obras es el resultado de la gracia de Dios. Dios me salva, Dios me restaura a través, como dice, de la renovación y de la regeneración por el Espíritu Santo
Y esa gratitud, ese amor que Dios me entrega, me lleva a obrar. Entonces no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, no por nuestra justicia, sino por Jesucristo. ¿Y cómo podemos nosotros responder ante esto, verdad? Porque está todo hecho, pero nosotros debemos y podemos, tenemos la oportunidad de tomar esta decisión. Y la decisión es relacionarnos con Dios o no hacerlo. Pero ¿cómo podemos relacionarnos? Dice aquí y en la Biblia que nosotros podemos hablar con el Padre mediante la oración, comunicarnos directamente con Él. Y cómo podemos escuchar su voz mediante su palabra. Pero esto no queda simplemente ahí. Uno escucha, pero también tiene que obedecer, ¿verdad? Aplicar lo que uno aprende de la Biblia en su vida diaria, en cada cosa de la vida, ya sea en el paso más chiquito o en el más grande. Siempre tenemos que tener presente lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y la obediencia a Dios es fundamental. No tiene que ver con algo que Dios quiere que hagamos simplemente por hacerlo. Cuando Dios nos pide que nosotros obedezcamos, siempre es para el beneficio del ser humano. No tiene otro propósito, es siempre para beneficiarnos y para guardarnos del mal. Esto no quiere decir que nunca nos van a pasar cosas malas, pero solamente que cuando estamos en Él, incluso las cosas malas son de bendición para nuestras vidas, solo obedeciendo su palabra. Muy bien. Entonces, con esto hacemos una pequeña pausa y luego vamos a continuar con las siguientes preguntas. Gozo es conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor, gozo es ser de Él testigo, gozo es Cristo por amigo y disfrutar de su presencia. Gozo es el Señor, alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé el secreto, es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré al santo cielo. Gozo es el Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando en este estudio y vamos a la pregunta número 6. Dice así: ¿dónde podemos encontrar ejemplos en la Biblia que demuestren la unidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y la respuesta están en Mateo 3, 16 y 17. Bueno, Mateo 3, 16 y 17 dice así: Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Aquí podemos ver cómo se sigue respaldando, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, el trabajo de estas tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En estos dos versículos podemos ver cómo ellos se están relacionando entre sí. Bueno, y también responde esta pregunta en Juan 14, 16 y 17. Y dice así: Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces aquí tenemos otro claro ejemplo de cómo están los tres trabajando, ¿verdad? Jesús es quien le pide, ¿a quién le pide? Al Padre, que le mande la tercera parte, que es el Consolador, ¿sí? Que es el Espíritu de verdad, como dice aquí, que tenemos hoy para que esté con nosotros. En ningún momento estuvimos solos, siempre estuvo en el principio Dios cara a cara con nosotros. Después envió a su Hijo Jesús para que estemos de forma física con Él. Y cuando Jesús se retiró de esta tierra,
mandó al Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Estar siempre acompañados por Dios en alguna de sus formas. El Espíritu Santo en este tiempo cumple un papel fundamental en nuestra salvación. Por eso debemos orar y pedir la transformación a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestra mente. Él nos habla a través de la conciencia. Un ejemplo sencillo es cuando sabemos que algo está bien y cuando sabemos que algo está mal. Es porque el Espíritu Santo nos está hablando a nuestra conciencia. Ahí podemos ver un claro ejemplo. Y también Él nos transforma. Si hay algo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, Él nos puede ir transformando. Y también en Juan 17:21, Jesús está orando en este momento por todos los creyentes. Y dice así: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y sigue hablando de una unidad, ¿verdad? Jesús está en el Padre y quiere que nosotros estemos en Él. O sea, quiere que estemos todos juntos, tanto en Jesús como en el Espíritu Santo, como en el Padre. Ellos trabajan en conjunto para que nosotros también estemos relacionados directamente con ellos. Estemos relacionados con ellos y también entre nosotros como iglesia, como hermanos, podamos estar en el amor de Cristo, respetándonos mutuamente, porque el Espíritu Santo también nos da frutos, como es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los frutos del Espíritu. En cierta manera representa lo que es el carácter de Jesús. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, podemos expresar ese carácter a través, ¿verdad?, de la obra que solamente Él puede hacer. Pero nosotros debemos pedir esa transformación. Es verdad. Y bueno, continuando con las preguntas, dice así, la pregunta número 7: ¿cómo podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas? Y lo responde en 3 versículos, y el primero de ellos se encuentra en Salmos 16:11. Entonces busquemos en nuestras Biblias qué dice Salmos 16:11. Salmo 16:11 dice: me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Muy bien. Entonces el siguiente versículo que se encuentra en Hebreos 13:5 y 6 dice así. Hebreos 13:5 y 6. Explicando un poco el versículo anterior, dice: me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Solamente cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, podemos conocer el camino, ¿verdad?, que el Señor nos prepara para esta vida, y también nos llena de gozo, nos llena de alegría para poder experimentar esta vida. Pero esto es importantísimo, porque dice solamente en la presencia de Dios. Solamente en su presencia podemos experimentar todo esto. Y también dice: y de dicha eterna a tu derecha. Y qué lindo lo que dice la Biblia con respecto a esto, ¿verdad? En el siguiente versículo de Hebreos dice así: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Qué lindo es pensar en esto. Alejarnos del amor al dinero es quitar el egoísmo, quitar la responsabilidad que tengo yo de cargar con mi propia vida y entregarla a Dios, confiar en Él y también sentir como Él bendice. Aquí mismo dice: jamás te dejaré y nunca te abandonaré. Entonces, en el último versículo que está en Santiago 4, del 7 al 10, podemos apoyar aún más esta idea. Aquí dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón.
reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Aquí podemos ver cómo nosotros podemos también seguir estando en la presencia de Dios. Habla de un sometimiento, pero este no es un sometimiento que es a partir de la obligación. No es que Dios nos obligue a hacer algo. Ese sometimiento tiene que ver con mi decisión de hacer la voluntad de Dios para mi vida. Y también dice, tenemos que resistir el mal con la ayuda de Dios en Jesús. Siempre podemos resistir el mal, porque Él venció el mal. Solo porque Él venció, nosotros podemos vencer. Pero después dice algo interesante, acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes, como veíamos en textos anteriores. Y también necesitamos transformar nuestro corazón pecaminoso, necesitamos transformar nuestras vidas. Por eso dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Tiene que ver, yo me acerco a Dios y Dios empieza a obrar en mí de manera instantánea, porque su pureza se ve manifiesta cuando yo me acerco a Él. Se ven las manchas del pecado que yo tengo en mi corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. No es un llanto porque a Jesús le guste vernos llorar, nos guste vernos sufrir. Tiene que ver con un llanto de arrepentimiento. Ese arrepentimiento lleva a una transformación. Muy bien. Y siguiendo la pregunta número 8, aquí nombra 3 cualidades que son muy importantes y las vamos a conocer ahora. Dice, ¿por qué es relevante para nosotros entender que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente? Y la primera respuesta está en Salmo 139, del 7 al 10, y dice así, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Entonces aquí vemos que Dios está en todas partes. No importa lo profundo que estemos o lo alto encima de la montaña, Dios va a estar con nosotros en todo lugar. Y otra respuesta a esta pregunta tenemos en Isaías 46, 9 y 10. Busquemos Isaías 46, 9 y 10. Dice, recuerde las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Cómo podemos comprender este versículo en relación por qué es importante entender la omnipotencia, omnipresencia de Dios en nuestras vidas? Como hablábamos en el versículo anterior, Dios conoce todas las cosas, el principio hasta el fin, dice, y el propósito de Dios siempre se cumplirá. Dice, anuncia el fin desde el principio. Si nosotros sabemos que Dios conoce todo de nosotros, ¿por qué seguimos dudando en acercarnos a Él? Él conoce hasta el pensamiento que muchas veces está ahí, presente, y no se lo comentamos a nadie, pero Él lo conoce. Entonces Él nos pide acérquense con confianza y abran su corazón. Cuando la Biblia muchas veces habla de corazón, se refiere a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Muy bien, y hablamos hasta aquí, en el primer versículo, que Dios es omnipresente. En el segundo versículo, sabemos que Dios es omnisciente, que conoce todas las cosas. Y en Apocalipsis 19:6 habla de la tercera cualidad, que dice así, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces Dios no solo está en todos lados, también conoce todos los pensamientos y todas las cosas que pasaron, que pasan y que van a pasar. Pero también Dios es todopoderoso. Imagínense ustedes un Dios con estas 3 cualidades y que es completamente amor. Él siempre va a querer todo lo bueno para nosotros.
Entonces, pasando a la siguiente pregunta, número 9, dice, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la relación entre Dios y la humanidad? Génesis 1:27 es el primer versículo. Vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 27, cómo Dios se relaciona con la humanidad. ¿Ya? En este caso dice así, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios se preocupó de crear cada parte de nuestro cuerpo, formó todo lo que nosotros somos. Dios se relaciona de manera tan importante que Él mismo se dio el tiempo en la creación de formar al hombre con sus propias manos y a la mujer. Entonces podemos ver que desde el principio Dios se relaciona de una manera cercana con el hombre. El hombre se aleja de Dios. Siempre es así. Dios está dispuesto. Por eso dice repetidamente de los textos que hemos visto, acérquense y lo encontraremos. El acercarse muchas veces a otras personas que están lejos es muy complejo, por muchas dificultades que pueden haber, quizás por la distancia, ¿verdad? Puede haber alguien en otro país, en otra ciudad. Entonces, cuando Dios dice acérquense es porque Él está ahí, presente. Entonces, de esa manera Dios se relaciona con el hombre. Entonces, también en Juan 3:16 muestra otra forma de cómo Dios se relaciona con la humanidad. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios se relacionó de tal manera con la humanidad, con tanto amor, que incluso entregó a su Hijo. Esto habíamos hablado unos minutos antes sobre qué amor tan grande tendríamos que tener nosotros para entregar un hijo por otra persona. Y Él lo hizo por toda la humanidad. Y el último versículo está en 1 de Juan 4:19 y dice así, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces nosotros respondemos al amor que Dios nos tuvo. Como decía Isaac, Dios está esperando que nosotros nos demos un paso hacia Él, porque Él está en todo lugar. Él espera que nosotros voltemos nuestra cara a mirarlo, que le dirijamos una oración a Él para contarle algo, para confesarle algo, que lo busquemos, intentemos escucharlo en la naturaleza, en su palabra, que lo busquemos a Dios y Él va a estar ahí para cada uno de nosotros en todo momento. Y pasamos entonces a la pregunta número 10 y última, que dice, ¿cómo podemos acercarnos más a Dios y conocerlo mejor? Y el primer versículo está en Santiago 4:8. Aquí vamos a tener una linda respuesta sobre cómo nosotros podemos y debemos hacer para acercarnos más a Dios. Bueno, el versículo dice así, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, límpiense las manos, ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Sigue respaldando esta misma idea, acérquense a Dios, necesitamos acercarnos a Él, porque dependemos de eso, nuestra salvación depende de ese pequeño paso que parece fácil, es el paso más fácil, pero al mismo tiempo más difícil. Porque requiere una voluntad, despojarnos de nosotros mismos, despojar nuestro orgullo, despojarnos de todo aquello que nos impida acercarnos a Él. Y nuevamente aquí, en otro versículo, dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este acercamiento que tenemos que tener con Dios, que queremos tener con Dios, no puede ser un acercamiento por conveniencia, por ese momento en específico que estamos haciendo, sino que buscarlo de todo corazón. Entregarle tal vez, hay cosas que son más fáciles dejar o cambiar, hay cosas que nos cuestan un poco más, pero entregarle, buscarlo a Dios de todo corazón, es entregarle absolutamente todo, lo fácil y lo difícil, lo pequeño y lo grande. Es una tarea difícil, pero es una tarea muy linda, y Dios nos ha mostrado en este estudio de la Biblia que Él está para nosotros y que siempre nos va a ayudar en todo momento. Y el último versículo se encuentra en Juan 14, versículo 21. Juan 14, 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace
suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que ama, mi Padre lo amará. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? ¿Cómo podemos tener una relación? Aquí dice algo fundamental. El que hace suyo mis mandamientos, a los que le obedecen. Debemos siempre acercarnos a Dios para experimentar esa salvación, esa gracia, y como hablábamos anteriormente, la consecuencia de ese acercamiento es la obediencia de sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que estamos cerca de Dios? Es cuando estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. A que si Él nos dice, hijo, este es un mandamiento que yo te doy, es para tu bien. Entonces, ahora tienes que obedecerlo, porque yo soy tu Dios. Pero es todo en base al amor. Los mandamientos es amor, es el reflejo, el carácter de Dios. Podemos ver los mandamientos de diferentes formas en la palabra del Señor, pero es algo muy interesante que vamos a ver en estudios posteriores acerca de lo que son los 10 mandamientos. Muy bien. Entonces, para cerrar, quiero decirles que reflexionemos en esto. Nosotros confiamos en personas que saben más que nosotros, tal vez personas de más experiencia, que tienen más conocimientos. Confiamos en ellos porque saben más. También confiamos en personas que tenemos cerca, un amigo, un familiar, y no cercano tal vez físicamente, sino que nos mantenemos en contacto o cultivamos esa relación con personas que están en el mismo lugar que nosotros. Confiamos en ellos. Y por último, confiamos en personas poderosas también. Tal vez un padre, una madre o alguien que tiene el poder de hacernos un favor o de ayudarnos. Entonces, si confiamos en personas que tienen estas cualidades, que saben más, que están cerca y que pueden más que nosotros, ¿cuánto más deberíamos confiar en Dios? Que además de ser el ser que más sabe, que más puede y que está en todos lados, es el ser que más nos ama. Es el Dios de amor eterno, de amor puro y completamente listo para darnos todo ese amor a nosotros. Entonces nos gustaría invitarlos a seguir compartiendo con nosotros el estudio de la palabra y mantenernos ahí conectados para seguir en el capítulo número 2 de este estudio bíblico, Pasos de Fe. Bueno, muchas gracias Pablo por este hermoso momento de estudiar la palabra del Señor. Abajo, en el final de la lección, está la decisión. Dice, yo decido. Si tú estás ahí, puedes escribir tu nombre y leer lo que dice allá abajo. Esta decisión sea en base a lo que Dios te ha dicho en este estudio. Dios quiere estar cerca de ti. Así que nos estamos viendo para la próxima. Que Dios te bendiga. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo
mí quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Esto fue tu programa, Vida Plena. Te esperamos la próxima semana para que juntos a nuestros panelistas digamos, con Dios alcanzaremos una vida plena. Les esperamos.